Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio, otra entrevista de La Séptima Música en Contexto, el podcast. Mi nombre es Natalie Barón y hoy tengo el gusto, el orgullo, el placer, la felicidad tan grande de tener a esta maravillosa escritora, Paula Montoya. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue todo un reto. Casi que no nos encontramos, pero finalmente estamos aquí. Casi que no lo logramos, no lo logramos, pero bueno, eso pasa cuando siento que hoy en día es más difícil eso, ¿no? Como lograr encuentros con las agendas tan agitadas. Y como esta idea de que cada vez podemos meter más actividades en el día y como que uno no tiene tiempo. Ya ni respirar. Bueno, pues hoy, como le había comentado a su merced, y para todas, quiero que hablemos de La Escuela de Música, que es un libro que en lo personal, pues a mí me influyó mucho en mi carrera universitaria, como le venía comentando. Yo soy licenciada en música de la UPTC. Este libro lo conocí por mi profe de práctica, por Ricardo Villamil. Él trabaja allá en el colegio público, la normal femenina, y él me dijo, te tengo el libro. Te lo tengo, yo sé que te va a encantar. Y sí, efectivamente, yo creo que duré 3 días sin hacer nada. Bueno, estaba estudiando, estaba preparando mi concierto de grado, pero me dediqué exclusivamente a eso. Entonces, pues nada, es como muy especial. Entonces quisiera que habláramos un poquito del libro, porque siento que hay mucha relación de lo que cuenta el libro con pues, lo que es hoy la escuela de música, cómo comprender también la escena musical tunjana a través de las obras literarias, no solo de lo musical o de las grabaciones, sino que también, porque pasa mucho con los músicos y es que nos encerramos a hacer música y está muy bien, pero también hay que leer, también hay que ver cine, también hay que ir al teatro y siento que pues bueno, esta es una de las razones de la existencia de este espacio. Entonces, bien dicho, yo quisiera que iniciáramos, que su merced nos comentara, porque entiendo que pues también estudió música, tiene toda esta cercanía con el mundo musical, pues cómo es, o su merced cómo entiende en su trayectoria como escritor, cómo es esa relación entre la música y la literatura, ¿no? Cómo hace ese relacionamiento o esa combinación para que salga esta cosa tan... Claro, sí, bueno, yo empecé a estudiar música antes de ir a Tunja. Yo era un estudiante de flauta en Medellín, de solfeo. Había incursionado antes en la quena, tocaba música andina, porque en la adolescencia me tocó toda esta ola de la música andina, que llamábamos en aquel entonces, y yo pues, digamos, caí en esa fascinación por esa música, pero esa fascinación que yo tuve por la música andina también estuvo acompañado por lecturas que yo hice de la literatura indigenista de aquel entonces. Entonces, desde la adolescencia, cuando era estudiante en el Liceo Antioqueño, yo tocaba mi quena, tocaba las cancioncitas aquellas, el Cóndor pasa, el Carnavalito, Ojos Azules, bueno, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo estaba leyendo literatura indigenista. Recuerdo que quedé fascinado con Guasitungo, de Picasa, con Los Ríos Profundos, José María Arguedas, y digamos, caí en el entusiasmo por lo indígena, pero era una mirada muy edulcorada, de algún modo, del indigenista, ¿no? Entonces, pero ahí ya la música y la literatura empezaban a marchar juntas. Creo que eso fue fundamental para lo que vendría después. Ya decidí ir a Tunja, allá estudié un par de años la teoría musical, la historia de la música, luego finalmente terminé siendo flautista de la Orquesta de Vientos, la Sinfónica de Boyacá, y al mismo tiempo seguía leyendo y comencé a escribir mis primeros cuentos, que eran cuentos musicales. ¿Sí? Entonces, en la medida en que iba estudiando música, en que iba interpretando música, al mismo tiempo estaba leyendo a una serie de escritores que ya estaban interesados en darle espacio en sus cuentos y en sus novelas al músico. Entonces ahí leía Cortázar, leía Felisberto Hernández,
leía a Thomas Mann, leía a Balzac, a Tolstoy. Recuerdo que yo en Tunja tuve un periodo de mucho entusiasmo con un escritor que ya nadie lee ahora, que yo fui uno de los últimos lectores de ese escritor en Colombia, que es un escritor francés llamado Romain Rolland. Publicó una novela musical muy célebre en el siglo XX, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, llamada la novela Juan Cristóbal. Juan Cristóbal es una novela río, extensa, que cuenta la historia de un músico que transita entre el siglo XIX y el siglo XX. Y esa novela encantó a los lectores de entonces. De hecho, Juan Cristóbal y Romain Rolland, pues Romain Rolland ganó el premio Nobel de Literatura, creo que en el 16, y yo en Tunja encontré a Romain Rolland. Alguno me lo pasó, alguien me habló y yo, como era estudiante de música, leyendo aquello me parecía un gran encuentro. Después me di cuenta que no se lee mucho a Romain Rolland y a Juan Cristóbal porque es una literatura muy decimonónica, es una literatura ya que ha caído como en desuso, heroica, con una serie de retóricas que de pronto ya no convencen mucho al lector moderno. Pero yo en aquel entonces tenía 20 años y estaba fascinado con Juan Cristóbal, pero estaba fascinado porque yo era músico y me interesaba mucho establecer los contactos entre la música y la literatura. Entonces, desde que comencé a estudiar música en Tunja, ya venía con ¿cómo decir? Con ese perfil en el que unía, o en el que siempre estaba pendiente de establecer puentes entre la literatura y la música, ¿no? Entonces en Tunja yo, mientras estudiaba música, leía biografías de músicos, leía la historia de la música, escuchaba mucha música, porque escuchar música, por supuesto, ¿no? Sí. Tocaba mucha música. En la Sinfónica de Vientos de Boyacá tuvimos un gran director que se llamaba, o se llama, todavía vive, se llama Stanley de Ruscha, que vive ahora en Villa de Leyva, y con Stanley de Ruscha, con el maestro Stanley de Ruscha, conocí un repertorio sinfónico impresionante, ¿no? Norteamericano, europeo, colombiano, latinoamericano. Entonces estaba como lleno de música y al mismo tiempo estaba pues como indagando en la literatura. Claro. Y su merced, bueno, se me ocurrió mientras lo comentaba, su merced, como esta idea de, no sé cómo era tanto en ese entonces, pero en la actualidad es muy común como pensar la música solo desde la música, ¿sí? O sea, como lo que comentaba al inicio, ¿no? De que solo queremos estar tocando, ya ni siquiera escuchando, o sea, ojalá escuchando, sino solo como tocando y estando ahí encerrado en la cabina o en el cubículo, en el espacio de estudio, pero pues me parece como esa relación entre, o considera más bien importante que haya una relación de la música con otros ámbitos fuera de solo el estudio. Claro, sí, es que está la imagen del músico metido allá como en su aula, en su cubículo, en la torre de marfil de los poetas, simbolistas, ¿no? El músico también retirado de todo. O la otra idea del músico que era muy típica en la época en que yo fui estudiante de música, que era el músico bohemio, el músico borrachín, marihuanero, el músico rumbero, y no el músico estudioso, justamente. Entonces son estereotipos que se arman de la música o del músico, que de alguna manera los estereotipos surgen porque hay realidades así, sin duda alguna. Yo pienso que el músico y el artista en general sí debe establecer vínculos, abrazos con otras formas del saber. Sí, yo creo que vivimos en un mundo en que es fundamental que esas relaciones se establezcan. Un músico que solamente sepa de música, me parece que es un músico que no le habla muy bien a este mundo actual. Cuando un músico, además de la música que conoce, que sabe utilizar, está, digamos, penetrado por otros saberes, por la historia, por la literatura, por la pintura, por la política, no sé, por tantas cosas, por la danza, por el cine. Yo creo que es un músico que le habla mejor, o tiene más herramientas para hablarle mejor a la sociedad contemporánea, ¿no? Y ese es el gran reto que tienen los estudiantes de música de ahora, los jóvenes estudiantes de música,
que deben recoger toda la tradición musical, que es su oficio, ¿cierto? Deben aprenderla, deben estudiarla del mejor modo, pero también deben recoger esa tradición en la que la música dialoga con los otros saberes, ¿no? Entonces hay que ir al siglo XIX, hay que ir a la sociedad barroca, hay que ir al Renacimiento, inclusive hay que ir a los romanos y a los griegos para entender cómo se han establecido esos vínculos entre la música y el teatro, la tragedia, o la comedia, o la danza, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la literatura. Yo cuando estudié música en Tunja siempre estaba como pendiente de esos abrazos entre la literatura y la música, ¿no? Entonces estaba pendiente o quería leer, estudiar, conocer esos escritores que se habían aproximado a la literatura, a la música, perdón, para hacer literatura. Y ahí encontré grandes tesoros. Creo que la escuela de música, la novela, hace parte de esa tradición, ¿cierto? De esas novelas que son literarias, pero que están apoyadas fuertemente digamos, en la experiencia musical. Bueno, y digamos, retomando como tal la novela, el libro, ¿cómo fue? Porque su merced menciona sobre todo al final, cómo fue también, fue todo un proceso, ¿no? Claro. El poderla construir, o sea, que no fue como que su merced No. un día dijo, ¡ay, me levanté! Ah, y ahí está el libro. Ojalá fuera así, de fácil. Sí, sino que pues, me gustaría que Sor se nos pudiera contar un poquito cómo fue ese proceso literario de pronto de pensarse los personajes, si, qué tan largo fue o qué tan complejo llegó a ser, digamos, tanto en el ejercicio como tal de la escritura, como pues también en el relacionamiento emocional que puede llegar a tener con la obra, no sé, algunas generalidades. Claro, es una novela muy autobiográfica que cuenta un poco mucho de lo que pasó cuando yo estudié música en Tunja, en la década del 80 del siglo pasado. En realidad, digamos, o en principio, era la primera novela que debía escribir. Pues cuando yo llegué a estudiar música tunja, yo empecé a tomar las primeras anotaciones de esa novela. Registro de personajes, registro de espacios, un poco sobre cómo debería de marchar la trama. Pero evidentemente un chico de 20 años no podía escribir esta novela. Necesitaba pasar más tiempo, que tuviese más madurez, que tuviese más manejo de las técnicas literarias y sobre todo que tuviese un conocimiento más amplio de la música, ¿no? Yo a los 20 años apenas estaba empezando a conocer digamos, esa ciencia o ese conocimiento. Entonces, pero ahí en Tunja, en 1984-85, comencé a escribir como los primeros esqueletos de la novela, los primeros bocetos, que después intenté retomar en mi estancia en París. Igualmente sentí que no era el momento para escribir la novela, sobre todo por la amplitud que me pedía. Es la novela más larga que yo he escrito hasta ahora, porque era una novela de formación, una novela de generación, una novela de época, una novela de mi vida, cuando yo fui joven estudiante de música y aprendiz de literatura. Necesitaba que tenía que reposar, y dejé reposar esas ideas, pero en París también escribí varios, pero que serían algunos fragmentos de la novela. De tal manera que en el 2015 decidí ya enfrentar la escritura de la escuela de música. El primer instante se llamaba El aprendiz de música, se llamaba así. Después dije, no, no es el aprendiz, no es sí, hay un personaje principal que es este aprendiz, Pedro Cadavid, pero en realidad el personaje principal de la novela es la escuela de música, ¿no? Es el espacio que reúne a todos estos chicos que proceden de diferentes partes del país, de Colombia, para educarse musicalmente. Entonces, digamos, ya tenía casi 50 y tantos años, ya era un señor escritor, ¿sí? Digamos, al menos en edad, había escrito ya varios libros, varias novelas, ya me sentía como más capaz de sentarme a escribir un libro que necesitaba una prueba de maratón, ¿no? Es un libro largo, no es un cuento, era una cosa más larga que necesitaba un trabajo cotidiano.
Y fue muy, 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 muy grato acercarme a volver a ese pasado, recordar esos estudiantes de música que yo conocí, que fueron mis compañeros, mis maestros de música, que hay varios de esos maestros aquí metidos en la novela, los amores que tuve o los flirteos que tuve, mis relaciones con la política, con la militancia, entre comillas, revolucionaria, tratar de captar ese país tan turbulento que fue la Colombia de los años 80. Entonces ahí fue como armándose la novela, construyéndose poco a poco, y luego viene también finalmente pues el apoyarme en varias obras musicales, ¿cierto? Porque la novela está estructurada, sí. ¿Viste? Hay un coro que canta unas obras, y esas obras que canta el coro son muy importantes en la articulación de la novela. Entonces, claro, yo tenía muchas cosas para cantar en la escuela de música, pero hay un coro selectivo que voy a cortar, que voy a quitar, esto no me sirve. Entonces viene todo ese proceso de seleccionar, que es a lo que se la juega el escritor, ¿no? Un escritor no puede contarlo todo, tiene que contar lo esencial, ¿no? Pues a pesar de que la novela es muy larga, hay muchas cosas que yo no metí, que me pasaron en mi vida de estudiante de música. Entonces, más o menos, fue volver a escuchar esas obras, volver a escuchar a los compositores románticos, a Chopin, a Berlioz, a Beethoven, volver a escuchar el canto general de Theodorakis, ¿cierto? Que cantamos en aquel entonces, volver a escuchar a Berlioz, que yo lo escuché ya no escucho tanto esa música, ¿no? Tú sabes, yo ya no, digamos, en la medida en que va envejeciendo, o yo he tratado como de buscar músicas más íntimas, más recogidas, más tonales, quizás, pero tuve una época, la época de la juventud, en que yo sí como oyente al menos, y también como intérprete, ¿no? Me arrojé a todas esas músicas modernas, experimentales, y fue muy grato, pues como te digo, Natalie, volver a estas obras, volver a Beethoven, escuchar las sinfonías, escuchar todas las 9 sinfonías y darles como una articulación. Ay, porque hay una maratón, hay una maratón Beethoven. Sí, yo creo. Claro, que es una maratón que vivimos. En aquel entonces se hizo una maratón Beethoven en Tunja. Yo participé en esa maratón y yo era en esa maratón el que explicaba las obras de Beethoven. Pero a mí se me había olvidado todo lo que yo había leído sobre las sinfonías de Beethoven. Yo volví a leerlas, a leer sobre ellas, a escucharlas. Entonces fue un reencuentro con la música, en realidad, la escritura de esta novela. Claro, es como ese volver también a un pasado y volver a emociones, a sensaciones, a la música, claro, y es que eso me parece, una de las cosas que me parece increíbles del libro es eso, o sea, como tanto tiempo, yo pues en mi inocencia, en nunca haber escrito un libro, pensaría como, claro, o sea, como que uno tiene la idea o uno quiere hacerlo y es como una obsesión que lo va acompañando, o sea, que uno quiere ya como sacarlo, ¿no? O sea, como, yo pienso con la música, es decir, yo tengo una obra en la cabeza, quiero hacer algo y me meto a eso como hasta que salga, ¿no? Entonces, Canso Merced decía al final, no, pero es que no era el momento, lo que nos acabo de explicar, tuvo que pasar todo esto, y después de tantos años haberla logrado escribir como tan vívida, pienso yo, o sea, para mí fue como que si me la hubiera escrito cuando tenía 20, sí, ahorita, sí. Bueno, de lo vivida que... Claro, traté de conservar ese espíritu juvenil, por supuesto, ¿no? Es una novela juvenil. Es una novela juvenil. Yo sé que yo me arriesgaba un poco en el sentido en que estaba escribiendo una novela poco colombiana, en el sentido en que el tema es la música clásica, es como unos chicos colombianos se forman musicalmente, pero es una formación no de música popular. Entonces ahí no hay vallenatos, ahí no hay rancheras, ahí no hay corridos, ahí no hay boleros, ahí no hay eso. O sea, si un lector quiere, o no hay música rock y sus derivados. Claro, los estudiantes de aquel entonces escuchábamos esas músicas. Escuchábamos a Led Zeppelin, a Pink Floyd, cantábamos a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, escuchábamos tango, bailábamos salsa, boleros, escuchábamos a Joan Arroyo, a Fruco y sus besos,
Pero digamos que, aunque eso son músicas que acompañaban nuestra cotidianidad, y de alguna manera nuestro proceso de formación o de educación sensorial y amorosa, lo que estudiábamos en esa escuela de música era otra cosa. Entonces yo muy rápidamente dije, yo quiero escribir una novela sobre la escuela de música en la que yo estudié en Tunja, y de algún modo debo ser fiel a lo que estudiamos y a lo que, pues, a lo que era la música para nosotros. ¿Qué era la música? El contrapunto, el solfeo, las clases de historia de la música, el romanticismo, el renacimiento, el barroco, y todo ese mundo es el que yo traté de meter ahí, ¿cierto? Entonces, la Colombia que aparece en la escuela de música es una Colombia ya no tanto musical, sino que es una Colombia más política, una Colombia más, o sea, el fondo histórico de la novela es una Colombia de los años 80, todos los conflictos que habían allí, que más o menos, digamos, llegan a Tunja. Porque Tunja es como una especie de planeta sí, orbitando. como, una, sí, como algo allá, Sí. una esfera inaccesible o aislada, pero no, allá llega a Colombia, allá llegan las noticias de Colombia. Entonces se me ocurrió que como pasó en esa época, debía también ocurrir en la novela, ¿no? O sea, porque nosotros estábamos en Tunja estudiando, o yo estaba estudiando, estábamos estudiando solfeo, armonía, contrapunto, estudiando el trino del diablo, cantando solfeo atonal, haciendo encadenamientos armónicas, ¿sí? cantando motetes del Renacimiento, cantando el Te Deum de Berlioz. Pero ahí estaba el país. ¿Cuál era el país que estaba ahí? El país del narcotráfico, del paramilitarismo, de la guerrilla, de la violencia permanente. Y ese país ese es el país que de alguna manera está ahí como fondo y como contexto histórico, ¿no? Entonces yo, para volver al inicio, Natalie, yo sabía que estaba escribiendo una novela que de pronto no iba a atrapar al gran público, ¿cierto? Al gran público colombiano, lo que escucha la gente en Colombia, escucha vallenato, escucha otro tipo de música que no es la que se escucha aquí. Entonces finalmente termina siendo una novela un poquito Muy específica, como para un muy público. específica para un público de pronto, pero finalmente es la novela que yo quería escribir, y por eso lectores como tú y otros tantos estudiantes de música o gente que es sensible a la música que se propone allí, cuando leen la novela se sienten muy cercanos a ella, ¿no? Muy cercanos a ella. Entonces pienso que yo me la jugué por ese lado, sabiendo pues que corría un cierto riesgo, ¿no? Pero la literatura es así, ¿no? La literatura es... Yo creo que la novela es, a pesar de que trabaja mucho la música clásica, es una novela muy colombiana. Sí, muy a lo... La academia muy a la colombiana. Sí, claro. Bueno, como se lo describe al final, ¿no? Hay obsesiones que nos acompañan durante toda la vida hasta que llegan a materializarse como en esta novela. Y bueno, y también yo quería saber de pronto cómo fue ese impacto, porque como hay muchas cosas de personas que lo vivieron, o sea, que fue la realidad, cómo fue ese impacto de la gente de pronto que conocía, que fue parte de esa historia, leerlo y decir, fue madre. Ahí aparecí yo. ¿Cómo así? Sí, eso soy yo. Sí, Eso fue el que... bueno, yo cambié nombre, yo no puse nombres reales, yo cambié nombres, pero sí, la gente que pasó por la escuela de música y que fue cercana a mí de algún modo, se ve reflejada en el libro. No he tenido ningún problema, antes me han agradecido a mis amigos, les ha gustado la novela. Es verdad que en ciertos momentos hago críticas, en ciertos momentos los personajes son, digamos, vistos con cierto tono irónico, con cierto sarcasmo, pero creo que traté de mantener siempre como una actitud muy respetuosa hacia ellos, como respetarles esa inquietud musical que ellos tenían, que ellos tuvieron cuando se acercaban a la música. Entonces no he tenido así mayores problemas, creo que al contrario, algunos amigos míos que están allí metidos han visto la escuela de música como un homenaje a nuestra generación, a la generación nuestra, que somos los jóvenes, los que éramos jóvenes en la década del 80, más o menos,
no adolescentes, sino ya jóvenes. Ya jóvenes, Ya sí, jóvenes. adulto joven. Exactamente, yo creo que, y que nos la jugamos por aprender música y por creer, porque esa era la propuesta del maestro Zorro al fundar esa escuela en Tunja, de formar músicos humanistas, músicos con una gran conciencia social, capaces de enfrentar las turbulencias del país llamado Colombia. Yo creo que ese era el propósito de Jorge Zorro, cuando él, músicos profesionales, músicos teóricamente muy bien formados, músicos que además tuviesen digamos, la capacidad no solamente de conocer el arte musical, sino de situarlo en un contexto social determinado. Entonces, fuimos con esa idea. ¿Lo logramos? No lo sabemos. No lo sé, creo que sí, hemos construido un país, bueno, el país es un país difícil, como sabemos, es un país embestido por diferentes formas de la violencia, pero creo que como músicos nosotros en ese momento le apostamos al arte, le apostamos a la vida, le apostamos al conocimiento, y creo que eso fue fundamental, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo recupero del paso por Tunja y del paso por la escuela de música. Yo no me gradué como músico, yo estuve unos cuantos años allí, pero creo que entendí el mensaje, ¿no? El mensaje propuesto por la escuela de música, en el sentido en que el músico es un ser que está ubicado en un contexto social y que es un instrumento de paz, que es un instrumento de comunicación, que es un instrumento de conocimiento, de tolerancia, de comprensión, de apasionamiento, por supuesto. Y creo que la escuela de música recoge toda esa atmósfera, ¿no? Sí, claro, pues yo con algunas personas que de pronto llegué a encontrarme, o sea, porque, pues cuento acá, yo me leí ese libro y para mí era como, ¿sí ya se leyó esto? ¿Por qué no se lo ha leído? O sea, yo iba a todo lado contándole que miren lo que acabo de descubrir, ¿no? Entonces en ese contar y en ese hablar un poco de la obra, también pasó que hubo gente que me decía, ah, sí, yo fui tal parte de la historia, ¿no? O tal cosa, o de tal manera yo viví esa situación, ¿no? Y justo eso, o sea, justo comentaban también como este tema, pues me surgió también la duda en otros ámbitos, pero en general era como, wow, es increíble cómo llegamos a eso, o sea, era como impresionante para ellos verse ahí reflejados o entenderse o decir, sí, eso pasó así, y de pronto a la luz de la obra también como comentar nuevas historias y rememorar esos tiempos pasados, como dice la canción, yo también tuve 20 años. Entonces, sí, como algo así, entonces me parece muy bonito. Yo creo que sí se lograron cosas muy interesantes, o sea, lo que se comenta ahí, y por lo menos los músicos, como le digo a su merced, que pronto pude conocer o acercar en medio de esta discusión, pues sí hay este toque muy humano, ¿no? Y sí hay esta transmisión de esta visión de la música como un elemento transformador de una realidad pues, terrible, o sea, que hace como más llevadero mínimamente una vida que parece muy hostil, un país donde todo el tiempo sentimos que la violencia está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, sí es muy importante, digamos, ese componente, que es una de las cosas que también a mí como que me interesó mucho el hecho de la música, no solo como música o no solo como interpretación o ejecución profesional, que es importante, sino también como esa humanidad o ese propósito que hay en hacer esa música, ¿no? Me parece bien importante. Igual, ya para cerrar, que no tenemos mucho tiempo. Yo, bueno, leyendo yo la verdad tengo muchas, siento que se me escapan de muchas, pero bueno, tratando como de recoger un poco lo más central de cada cosa, Somerset al final menciona como, bueno, para quienes se sienten afines o identificados con esta historia, quiero decirles como que aquí todo lo que se cuenta es ficción, más o menos como así para ofrecer. Entonces, pues, como, o sea, no entiendo, no sé cómo preguntarlo, o sea, digamos,
porque esa frase sí hay mucha cosa como también real, ¿no? O sea, ¿qué tanto sí, qué tanto no, ¿no? Claro. O sea, porque es complicado, por lo que yo soy tan afín a la obra, entonces como yo ya leí eso y yo digo, ¿cómo así? O sea, o sea, me sentí como en una dicotomía de decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿Esto sí es válido? ¿O son ideas, sí, como les pueden llevar a la realidad, como el humanismo, como el análisis de la música, la relación con música y literatura, como, sí, como hasta qué punto? Sí, yo lo precisé sobre todo para que algunos lectores no sintieran, sobre todo personas cercanas a mí y que estuvieron en Tunja, que pasaron por Tunja, no se sintieran retratados realmente en la novela, sino que eran simplemente pasados por el filtro de la imaginación literaria. ¿Sí? O sea, que no reconocieran, por ejemplo, yo nunca estuve, digamos, nunca conocí un convento de clausura en Tunja, ¿cierto? Y creo que ninguno de mis amigos cercanos conoció la experiencia del convento de clausura. Sin embargo, yo en la novela muestro toda esta incursión de uno de los músicos en el convento de clausura, ¿no? E inclusive hay una relación amorosa en torno, pues eso son invenciones, ¿no? Todo eso no puede leerse al pie de la letra, digámoslo así. La presencia del genio musical que llega a la escuela de música, ¿recuerdas? Sí, que es Zavala, sí. Todos quedan deslumbrados, pero que casi como llega se va. Sí, desaparece, sí. Desaparece y todos quedan como, bueno, porque esa es un poco la figura del genio, ¿no? Del genio musical, sí, quiere decir. Que es algo como incomprensible. Y era como también, porque claro, por la escuela de música de Tunja pasaron muchos genios, pasaron estudiantes superdotados musicalmente, pero pasaban, llegaban y se iban, pasaban, llegaban y se iban, ¿no? La idea de la escuela de música era un poco también eso, ¿no? Como que era un lugar de paso, de formación, pero de paso. Entonces, claro, el genio musical, como yo lo pinto aquí en la escuela de música, en la realidad no existió, ¿sí? Entonces hay un montón de situaciones que son trabajadas literariamente y que por lo tanto, por ejemplo, los debates que se hacen en torno a la política, a la música y la política, o por ejemplo que se hacen en torno al romanticismo o al nacionalismo musical, pues esos debates nunca existieron realmente como yo lo describo en la realidad. Yo los describo ahí, pero los reinvento, los lleno de ficción. Entonces, en ese sentido, creo que las novelas deben leerse así. Claro, hay lectores que quieren aparecer o quieren sentirse retratados fielmente en una novela y a veces se sienten decepcionados o a veces se sienten completamente ultrajados o se sienten maltratados, ¿no? Por eso los escritores cuando hacemos ese tipo de literatura autobiográfica tenemos que cuidarnos en salud, de alguna manera decir, tranquilos, lean esto como una ficción literaria, esto está basado en la realidad, pero no es una copia de la realidad, ¿cierto? Entonces no hay que leer la literatura, pienso yo, Natalie, como si la literatura fuera un reflejo exacto de la realidad. La literatura es una transposición, es una reelaboración, a veces desfachatada, a veces mentirosa de la realidad. Entonces, claro, esta no es una novela real, es una novela que cuenta los avatares de este personaje. Hay muy poquitos toques de fantasía en la novela, creo que no hay en realidad, ni de realismo mágico, por ejemplo, nada de eso. Pero de todas maneras sigue siendo, creo yo, que debe ser leída así una novela. Como con ese filtro Eso es una ficción. de una ficción. Claro, además también porque uno no sabe en general como artista, ¿no? Cómo es recibida su obra por el público o por otros artistas, porque o sea, uno espera cosas de que, ay, yo voy a transmitir, no sé, esta alegría y tal, y puede ser que la otra persona, por sus vivencias o experiencias o lo que sea, lo tome también de otra manera. Entonces, No, imagínate que la
primeras reseñas de las novelas fueron muy negativas, porque las reseñas las hicieron gente que no sabía música. Entonces, o gente que era insensible a esa música. Entonces fueron reseñas que fustigaron el libro, pero yo decía, pues qué tristeza que estas reseñas la hagan lectores o escritores que no se tomaron el trabajo de leer la novela y de entenderla musicalmente. Entonces fue triste esa experiencia para mí, ver que una novela que propone tanto en el campo de la literatura y la música haya sido reseñada por reseñistas acústicos, ¿no? Sordos, o ignorantes de la música. Pero bueno, esas son las figuraciones literarias de la crítica en nuestro país. Ay, no, pues en serio, Pablo, un gusto, un placer este espacio. Como ya dije, muchas cosas en el aire, pero pues bueno, a veces el tiempo, la vida no es suficiente para abarcar todo lo que uno tiene en la cabeza. Lo que se me decía, hay que ir delimitando cosas, ¿no? Uno no puede meter siempre todo en todo lado. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes, gracias a la Librería Central por prestarnos este espacio que también, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en otra próxima entrevista. Hasta luego.